Último bloque de Sentido Común. Me acompaña mi amigo Daniel Iboscus, que en su carácter de consultor político me imagino hoy que se estará recagando de risa. Producto de que, sabés que hay algunas cosas que tenés que hacer, que tomar decisiones, pero además él viene con la escuela que fue su labor en la política, que la tuvo también, primero como funcionario de su padre, concejal, diputado, sabe cómo actúan y saben lo que piensan los políticos. Que estos quizás los consultores, los periodistas, somos políticos en potencia, los que nos metemos, nos encaramos, pero no estamos en el día a día, no estamos en una reunión de bloque y se sientan y se cagan de risa o se reputean por lo que está haciendo su propia fuerza o la persona con la cual tenés que competir electoralmente. ¿Qué pensás que está pasando hoy en el poder? Hola Alejandro, un gusto estar pero... un gusto estar acá. El Sentido Común después de tanto tiempo. Antes del clásico. Sí, después me hubiera encantado venir. No vamos a venir más. Mirá, yo creo que estamos frente a una situación compleja, ¿no? Muy compleja. Yo entiendo cuando es fácil opinar sobre todos los temas, es fácil criticar. Yo creo que es bastante más complejo. Primero porque encuentra el gobierno en el momento de mayor debilidad de relato, de narrativa y de aprobación ciudadana. Y además con la paciencia compleja. ¿Pero por qué? Porque hay dos grandes factores que yo te hubiera dicho del minuto uno. El gobierno de Javier Milei debe tener entre algodones todo el tiempo. Esas dos cosas no pueden tener problema. El resto puede pasar cualquier cosa. Pero con el tema de la economía del bolsillo, del primer metro cuadrado, de la gente, no la macro, la economía. La macro te sirvió en la primera etapa, los primeros 2 años. Hoy es la micro. Y el segundo, la gran etiqueta que muy inteligente construyó en su campaña Javier Milei, que fue la de la casta. Y la casta entendida como la lucha contra la corrupción y los privilegios. Entonces, si vos tenés problemas con estos dos ejes, entraste a un cóctel explosivo y por eso se explica ese tobogán en la adhesión, tobogán hacia abajo, ¿no? En caída, la adhesión del gobierno de Javier Milei desde la primera semana de noviembre, que recupera después de la elección de octubre su pico más alto, cercano a los 49 puntos de aprobación, a un tobogán que hoy no sabemos hasta dónde llega y que está en torno a los 34 puntos. Pero se explica fundamentalmente por economía, casta, entendido como corrupción y privilegios. Y eso hace que toda decisión hoy sea mucho más difícil. Yo no te voy a preguntar ahora, en este momento, por el caso Adorni, pero sí te pregunto por la propia narrativa del gobierno que en este tobogán y todos los días van afuera y dicen no, porque no podemos hacer más porque el riesgo cuca, porque capaz que ganan los otros, porque vos te das cuenta que sacan leyes como si nosotros sacáramos del bolsillo una moneda, un chicle o un caramelo. Lo pueden hacer. ¿Por qué ellos mismos se infligen este daño de decir no, podemos perder? ¿No se dan cuenta que los grandes decisores que también apoyan o no a los poderes de turno ven las encuestas que nosotros vemos y dicen, no, sí, esto pueden perder, vayámonos rajando acá? Bueno, a ver, varias cosas, Alejandro. En primer lugar, no es que podemos perder. Hoy la Argentina, después de 20 años de debatir sobre kirchnerismo sí, kirchnerismo no, empezó a debatir cambio el eje. Hoy es Milei sí o Milei no. ¿Ya no es más Cristina? Pero si Cristina no puede competir, Cristina está privada de su libertad, y creo que hay una discusión de qué es lo que viene después de Milei. Te lo pregunto porque cuando ellos pierden en el 2025 la desdoblada de la provincia de Buenos Aires, cuando el oficialismo pierde
gana en octubre por poquito, por un pelito en la provincia de Buenos Aires, con el riesgo de la vuelta al pasado. Ahora vos me decís, bueno, esa discusión ya quedó perimida. Pero aparte quedó perimida, ¿sabes por qué, Alejandro? Por varios factores. Y el primero es tener un error de análisis, que es lo que a mí más me sorprende. Yo entiendo que esa actuación de volver al kirchnerismo y por eso ganamos la legislatura en la provincia de Buenos Aires es una narrativa del gobierno y que ha comprado muy bien el periodismo y hasta la propia oposición. Pues es una falacia, es una mentira extrema. Pues la elección de septiembre fue una elección municipal. La elección ni siquiera fue una elección provincial. Es una estupidez, es algo increíble que encima lo repitan. ¿Por qué te digo? Esto es lo mismo que vos me digas. Milei. ¿Me podés salvar a mí que vengo diciendo esto hace vos mucho? Estás exceptuado. Gracias. Digo, es lo mismo decir que Milei no iba a ser presidente, que también lo decían en el 2023, porque había perdido en todas las provincias, sacaba 3%, 2% de las provincias, entonces no iba a ser presidente. Es la misma estupidez. La elección de septiembre fue una elección municipal y donde además la oposición tuvo muchos mejores candidatos que el oficialismo entendido como oficialismo nacional. Pero además fue un voto municipal y con una campaña pésima por parte del otro lado. Entonces, octubre fue otra cosa. Octubre se jugó un proyecto nacional. Y yo diría, en esto del mega triunfo por un pelito, es ¿cuánto había sacado Milei en el balotaje en 2023? 54%. ¿Cuánto sacó 2 años después? 40%. Explíqueme dónde está el gran triunfo. Yo creo que hay grandes problemas más que un triunfo. Ahora, si queremos tener narrativa y decir, bueno, analicémoslo, pero yo creo que el problema es bastante más grave. Acá el tema es, más allá de Cristina, del kirchnerismo, y tratar de ponerlo en la escena nuevamente, etcétera, etcétera, es cuál es el mecanismo que va a tener la oposición, si existe, para definir quién va a ser un candidato que represente la categoría del no a Milei, que hoy vale 60 puntos. Hoy el no a Milei en la Argentina vale 60 puntos y puede ser un poco más todavía. ¿Quién lo va a representar? ¿Cómo se va a lograr llegar a una síntesis que va a ser la disputa de los encuadres que va a haber ahora? ¿Hay uno que lo represente? ¿Tenemos un mecanismo? ¿O el gobierno va a intentar, como ha pasado en épocas anteriores, tener 4 o 5 candidatos que dividan el no a Milei? Ellos, la oposición, lo está analizando en términos, vayamos a una gran paso. Inclusive pongámoslas a Miriam Bregman, Miguel Pichetto y Axel Kicillof. Compitan los 3 en una cancha. Juntamos todo y lo llevamos a la elección. Bueno, yo creo que con los nombres que vos decís no alcanza. ¿Por qué? Porque vos fíjate que vos me lo volvés a plantear por nombres. Claro, pero entonces, para que la gente lo entienda. Claro, pero para que la gente lo entienda, lo más importante es tener un mecanismo y alguien que verdaderamente represente el no a Milei. No es acumular, porque sería la estrategia de Larreta, juntar dirigentes y creer que eso va a ganar. No, yo te estoy diciendo competir. Sí. Vos competir en una PASO, cada uno ya sabemos lo que representa, a diferencia de Cambiemos, donde Horacio Rodríguez Larreta se hacía el prudente para no romper la coalición y Patricia, que terminó ganando porque era la más exacerbada, la más alterada, la más parecida a Milei, se llevó los votos para Milei después. Sí, pero yo creo que es más complejo. Ojalá fuera así de simple. Porque cualquiera que gane de esos 3 la PASO no van a encontrar una síntesis. Por ahí lo hacen crecer a Milei 10 puntos o 15 puntos de la nada. Porque seguramente si gana Bregman va a haber un montón que va a decir, no, pará, prefiero esto antes que Bregman. Yo creo que no hay que pensar en nombres todavía. Hay que pensar en qué características, qué cualidades, qué debe representar el que vaya a enfrentar a Milei el día de mañana en un balotaje, porque ahí te va a hacer mucha más claridad de la identidad de ese candidato. Y te voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda y lo entienda la gente fundamentalmente. Mirá, yo entiendo la ansiedad de los periodistas, la ansiedad que tenemos los consultores, ni que hablar la ansiedad de los políticos en saber quién va a ser el candidato de la oposición, pero hagamos un poquitito de historia, ¿no? Historia quiere decir, veamos las últimas 4 elecciones presidenciales. Estamos a 15 meses de la próxima elección, más o menos. No hay un candidato. Por eso, 15 meses antes del 2011, con la Cristina el 54% reelecta, pero 15 meses antes, conflicto del campo, y Cristina era imposible que sea reelecta en la Argentina. ¿Y quién fue reelecta 15 meses después? Cristina.
El 2015, 15 meses antes de la elección, Macri 65% de rechazo, solamente candidato de la Ciudad de Buenos Aires, más allá era el presidente de la Argentina. ¿Y quién fue presidente? Macri. En el 2019, 15 meses antes de la elección, Alberto, ¿qué estaba haciendo? En Puerto Madero, paseando el perro, tocando la guitarra y medía 0,01% en cualquier encuesta. ¿Y quién fue presidente? Alberto. En el 2023, 15 meses antes, Milei había sido electo en la Ciudad de Buenos Aires como diputado con el 16% y ni siquiera podía pensar la sociedad que podía ser candidato a jefe de gobierno. ¿Y quién fue presidente? Javier Milei. ¿Por qué creemos que hoy tenemos que estar discutiendo quién va a ser el presidente? Los que vos nombraste seguramente no lo sean. Si alguien que no estemos viendo y que cumpla con las cualidades. Capaz que lo son. Veremos. Tal vez no. Yo no le tacho la doble a nadie, porque yo con este mismo criterio, en el 2015... Sí, hay gente que no tiene ninguna chance de ser presidente de la Argentina, los que vos nombraste, Alejandro. Kicillof no. Bueno, habrá que ver, depende de Kicillof, pero a ver, yo creo que pueden surgir nuevos liderazgos entre el peronismo. En este tobogán, perdóname, tiene que debatir primero quién va a representar al peronismo. No está eso claro todavía. No está claro que Kicillof, mirá, yo vengo de recorrer Santa Fe, Salta, Tucumán y Córdoba. Y si vos me preguntás a mí, Kicillof no es opción directamente. Entonces, cuando hay una medida centralista y no federal, uno cree que todo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA es lo que pasa a nivel nacional. Y no es así, Alejandro. Y a mí me parece que hay una demanda de más federalismo, que hay una demanda de nuevas figuras y que el peronismo quiere tener algún candidato que venga del peronismo. Quiere tener un candidato que represente al peronismo. ¿Cuál sería ese candidato? Bueno, puede haber un montón. Se ha hablado... Bueno, no nos olvidemos, Sergio Massa sacó 38 puntos en el peor momento del gobierno, en el peor momento de Sergio Massa, con lo cual parte un piso alto. El propio Sergio Uñac, que ha sido propuesto por sectores que no lo representaban tradicionalmente y lo proponen como candidato del peronismo. Perdió en su provincia, siendo gobernador, olvídate, tacharle la doble, Alejandro, la general. Él ganó con el 54% y 3 días antes de la elección lo inhabilitaron. Y Sergio Uñac, después de eso que vos decís de la provincia, a los 2 meses gana la senaduría y el que supuestamente es gobernador salió tercero. Y 2 años después gana la elección a diputados nacionales y el que es gobernador pierde. Con lo cual, yo te diría, no hay que subestimar a nadie. Yo sí te digo, ni Pichetto ni Bregman puede ser presidente de la Argentina. Lo que vos estás proponiendo. No. Uñac tiene muchas más características. Sergio Massa tiene muchas más características para poder competir en una escena que viene. Eso está totalmente abierto. Que Kicillof haya sido el único que se enfrentó al mileísmo, que lo dijo el primer día, loco, rechazó el RIGI, todo eso, más un halo de honestidad que le va dando vuelta. ¿No puede pesar si el tobogán sigue más picada con respecto a Milei, esos atributos? Lo que pasa es que vos te estás adelantando con respecto a si Milei sigue en picada. Yo creo que tiene sus atributos, Kicillof, por supuesto, tiene sus atributos, pero tiene que resolver primero si él va a ser el que represente la categoría del no a Milei. Listo, olvídate. Y tiene muchos quilombos en la provincia de Buenos Aires, que está desabastecida, que le deben a los proveedores, que no puede presentar un modelo exitoso. Te la compro también. La última. No me digas que ya se acaba el programa, no hablamos de nada todavía, Alejandro. ¿Cómo la última? Perdóname, 3 minutos me dijeron por yo la pensé cucaracha. Yo pensé que era una entrevista en profundidad, que íbamos a hablar de todo. ¿Adorni es el nuevo Insaurralde? Vi que publicaste una nota donde decía que Adorni es el Insaurralde de Milei. Bueno, si fuera, y tu teoría de que es el Insaurralde eran jefes de gabinete, los dos son... Por eso, lo que te diría entonces es que Milei va a ser reelecto presidente. Si Adorni es el Insaurralde de Milei, Milei es reelecto presidente. ¿No ganó Termín en Loma de Zamora? Sí. ¿No ganó Kicillof en la elección municipal de septiembre? Sí. Bueno, puede serlo entonces. Si vamos a un triunfo de Milei o eso fuera el desencadenante de un triunfo de Milei, sí, sin lugar a dudas. Ahora, en términos prácticos, para lo que no significa lo mismo Insaurralde para el peronismo, no digo lo que vos pusiste, que Adorni, lo expliqué en la nota. Acuérdate que la gente lee los títulos y la bajada. Bueno, yo confío que me lean 1 minuto y medio. Yo leí solamente lo que me llegó por WhatsApp. No hice clic. Porque vos hablaste de las 2 variantes iniciales del gobierno de Milei. Vos hablaste de la... No, es un problema, no hay duda que es un problema. Lo de Adorni es un problema para Milei, para el gobierno, para la reputación y sobre todo porque
no hay un entendimiento claro de cómo salir de una crisis que ya dejó de ser crisis para ser un escándalo. Porque no es solamente un tema. Todos los días es una película, una serie de Netflix, no es una película que terminó, vos decís fin y terminó la película, pasó 1 hora y media. Acá son capítulos todos los días, no se puede decir fin, no se puede cerrar una crisis ni un escándalo de manera unilateral, sino que esto parece que no termina más y que avance, que todos los días hay un capítulo y sale una nueva temporada. Y por ahí mañana nos despertamos y lanza una nueva temporada con varios capítulos. Entonces, hasta que esto no tenga un cierre, yo creo que sigue generándole grandes problemas al gobierno. Daniel, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a vos, Alejandro. Espero que la próxima la hagamos un poquito más larga. ¿Qué? Nos quedaron un montón de temas por hablar, Alejandro. 20 minutos. ¿Qué tema te quedó por hablar? Perdóname. ¿Qué va a pasar el domingo en el Boca River? No, sabemos que ¿Va a estar el campo de juego en buenas condiciones? No, va a ser el chiquero que hoy viste el otro día, que viste ayer. O sea que pero va a haber es un estadio para recitales. Un poquito, mucho más gente. Un estadio para recitales. En la Bostanera. ¿Van a cantar? Y además, creo que puede renunciar un director técnico en el vestuario, como hacen habitualmente. ¿Se va Chacho? No, creo que ayer chiflaban al equipo, ganó 6 partidos. Ganaron 6 partidos. Porque nosotros seguimos todavía al paladar negro. Ustedes todavía bancan a Riquelme presidente. Nos vemos, nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Muy amable, muchas gracias.